En Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, se ha llevado a cabo la construcción de nuevas ciudadelas residenciales, por ejemplo, Ciudadela Colsubsidio, Ciudadela Nuevo Usme, entre otras. Estas ciudadelas son grandes extensiones de suelo urbanizado en el que se localizan complejos proyectos residenciales, en su mayoría en altura, los cuales albergan desde 12.000 hasta 42.000 viviendas, acompañado de unos mínimos equipamientos que pretenden suplir en su totalidad la cobertura para todos los habitantes. Así, se le garantiza vivienda a los ciudadanos teniendo en cuenta la población de bajos recursos económicos. De esta manera, tomamos como ejemplo Ciudad Verde. Este megaproyecto se plantea como una ciudadela de vivienda de interés social y de interés prioritario con equipamientos educativos, de salud y para el abastecimiento de alimentos, dirigida a la población más vulnerable de la ciudad. Para comprender la totalidad del proyecto, lo analizaremos desde diversos puntos de vista: constructoras, usuario y visitantes ocasionales, para así resolver la incógnita de si la vivienda de interés social e interés prioritario en Colombia es vivienda social. Partiremos entonces desde la localización del proyecto. Ciudad Verde se encuentra localizada en el extremo sur de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, limitando con el municipio de Soacha. Este megaproyecto se implementa en un territorio municipal, es decir, que pertenece a Soacha, aunque esté conectada a Bogotá por medio de la autopista sur, que luego se convertirá en la carrera 30 y en la autopista norte, siendo esta una vía metropolitana y casi que regional, ya que es la entrada de mercancías, alimentos, viajeros desde el sur y suroriente del país a la capital. Aunque esta vía tenga tal importancia, su dimensión es reducida, generando congestión las 24 horas del día, y al no tener un horario para la circulación de carga pesada en la ciudad, complica aún más la movilidad. Aunque este proyecto pretende brindar un alojamiento permanente y digno a la población con más dificultades económicas, no es cierto, ya que la población más vulnerable por lo general está en esta condición porque no cuenta con ingresos estables o un trabajo fijo, es decir, que no podría cubrir el pago de servicios públicos, administración de un estilo de vida estrato 3. Por otro lado, se presenta la venta de apartamentos ya adquiridos, puesto que sus propietarios no pueden mantener los gastos que una vivienda en este sector implica. También han sido puestos en arriendo porque quienes tienen acceso a cuentas bancarias, además de tener la capacidad monetaria para adquirir estos bienes inmuebles, compran propiedades para vivir de las rentas de las mismas, es decir, que la población más vulnerable no alcanza a ser propietaria sino arrendataria en el mejor de los casos. Esto tiene además una gran implicación, y es que los proyectos de vivienda de interés social y prioritario están sujetos a la especulación inmobiliaria, volviéndose un negocio para personas a las que se supone no van dirigidos estos proyectos. La razón de yo estar acá en este momento en este puesto de trabajo es porque el arriendo es pues alto, los servicios también llegan altos, costosos, Sí. y pues toca trabajar para poder subsistir. Ya. ¿Y qué estrato es usted aquí en la Ciudad Verde? En el sentido de vivienda, Sí, los servicios en qué estrato le los llegan. servicios llegan en estrato 3. Anteriormente, el sistema de transporte masivo de la ciudad llegaba hasta la estación Portal Sur, inaugurada en el año 2006. Luego de 7 años, este sistema fue extendido hasta el municipio de Soacha, en la estación San Mateo. Estas obras fueron entregadas incompletas en el mes de diciembre del año 2013. Las ciclovías y los senderos peatonales aledaños a las estaciones no tienen continuidad, poniendo en riesgo la vida de los peatones y ciclistas. Del mismo modo, las vías que no son utilizadas por el transporte masivo no están en buenas condiciones, imposibilitando así el buen flujo vial. Las rutas alimentadoras que estaban previstas para los habitantes de Ciudad Verde aún no han sido implementadas, y debido a esto, ellos se ven obligados a incrementar sus gastos pagando otro pasaje para llegar a sus hogares debido a la lejanía de la localización del proyecto. Asimismo, se han generado puntos de comercio improvisado
en la estación de Transmilenio y en los puntos aledaños donde se toma el transporte para llegar a Ciudad Verde. Esta situación fue descrita por algunos de sus habitantes. Entonces, ¿cómo es la movilidad en Ciudad Verde? Malísimo. ¿Por qué? Pues porque nunca hay transporte, o sea, siempre que uno sale eso ahí no hay buen transporte, o cuando uno viene de allá para acá no encuentra, siempre toca coger doble transporte. Sí. La mayoría de veces. Del mismo modo, la planeación de nuevas avenidas que benefician a los proyectos que se realizan en el sector son pagadas por los habitantes de los barrios aledaños que no tienen nada que ver con los proyectos de las nuevas urbanizaciones. Además, el flujo vehicular se ve direccionado a las calles barriales deterioradas porque no tienen ni la dimensión ni la capacidad para una cantidad significativa de vehículos. Tal es el caso de la avenida Terreros. Al seguir el recorrido, el paisaje previo para llegar al megaproyecto da cuenta de su localización al límite entre lo urbano y lo rural, como lo son la existencia de invernaderos y zonas de pastizales para alimentar el ganado. Actualmente existe una zona de locales comerciales y un almacén de Colsubsidio que abastece a los habitantes de alimentos, pero no cubren la demanda del total de la población. Además, este punto de venta no es cercano a las residencias que no son contiguas a esta zona. Esto implica largas caminatas por insignificante que sea el producto a comprar. Asimismo, se presentan ventas ambulantes en el sector al no existir diversas alternativas para elegir en dónde comprar los productos necesarios. También como alternativa de empleo, ya que en Ciudad Verde no se ofrece la posibilidad de emplear a sus habitantes cerca de sus residencias, postulándola como una ciudad dormitorio y no como una alternativa de vivienda integral que garantice los ingresos necesarios para subsistir. En Ciudad Verde están planteados 3 colegios sin que se establezca si son privados o públicos. Actualmente solo existe uno privado perteneciente al Minuto de Dios, pero solamente durante el año 2003 estuvo en vigencia este convenio con el distrito para que los habitantes que no podían pagar una pensión tuvieran acceso a la educación. De igual modo se presenta el caso de desescolarización de algunos niños porque la cobertura del colegio. Pues la situación del colegio es que, como te decía ahora, que muchas familias se vino aquí a vivir fue por el colegio distrital y todavía no lo han construido. Por ejemplo, lo que fue este año, el colegio El Minuto de Dios, que es privado, lo dividieron en 2 secciones, la mitad para el minuto y la otra mitad para la despensa, que fue el colegio que arrendó, fue la institución que arrendó la mitad de ese colegio. Y para el otro año los estudiantes están indecisos precisamente por eso, por el colegio, porque todavía ¿Qué no lo han estrato es comenzado. usted en Ciudad Verde? 3. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y sus hijos tienen acceso al colegio que hay en Ciudad Verde? No. Para el otro año no sé si vaya a tener colegio. Ah, o sea que puede que queden desescolarizados. ¿Su merced tiene hijos? Tengo 4. Tiene 4 hijos. Tengo conocimiento de que acá en Ciudad Verde hay un colegio y quisiera saber si usted tiene escolarizadas a sus 4 hijos aquí mismo en el conjunto, en los conjuntos. No, este año fue imposible porque cuando yo los fui a matricular ya no habían cupos. ¿Y es un colegio público o privado? Supuestamente es público. En el planteamiento de Ciudad Verde se estima la construcción de un hospital que en la actualidad aún no existe, aunque ya habiten allí aproximadamente 23.000 personas. El equipamiento de salud y la estación de policía serán construidas por parte de la alcaldía del municipio de Soacha, pero la red de servicios públicos es traída de Bogotá. Esto da a entender que la construcción de estos megaproyectos en los límites de Bogotá a futuro proyectan la ampliación de la ciudad hasta allí, lo cual demanda más infraestructura que Bogotá en un momento dado no podrá proveer, llegando así al colapso. Actualmente Ciudad Verde cuenta con gran expansión de zonas verdes, pero al ser vivienda de interés social e interés prioritario,
no pueden acceder a un parqueadero propio y la proporción de parqueaderos es de 1 cada 4 apartamentos. Al ser la tipología de bloque la que prima en la ciudadela, se podría esperar la misma transformación que tuvo a través del tiempo la unidad habitacional de Le Corbusier, en donde el espacio verde, planteado como zona peatonal, fue invadida como zona de parqueo. Otro caso posible podría ser la utilización de las vías como zonas de parqueo, pero teniendo en cuenta que Ciudad Verde está planteada para albergar alrededor de 52.000 personas, estas vías no darían abasto en horas pico. Del mismo modo, los bloques de vivienda están agrupados en conjuntos cerrados. Esto hace que los propietarios sientan desconfianza de los visitantes, ya que estos también disfrutan de las zonas verdes, pues en sus barrios no existen parques y aquí no están cercados. Al acercarnos a la sala de ventas, donde ofrecen apartamentos de 40 metros cuadrados conformados por 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y baño, al medir una cama de los cuartos, esta tenía 70 centímetros de lado, cuando el mínimo es de 90 centímetros. Le preguntamos a uno de los asesores encargado el porqué de la reducción de medidas de los muebles, a lo que nos contestó que los muebles de estos apartamentos son a la medida del mismo, es decir, que reducen el tamaño mínimo requerido de los muebles, los convierten en super mínimos, lo que implica o gastos adicionales para comprar los muebles a medida del apartamento o dejar los muebles que los habitantes toda la vida han tenido, generando estrechez en sus actividades cotidianas. Las salas de ventas también muestran los apartamentos con acabados completos, cuando en realidad estos son entregados en obra negra, generando así falsas expectativas a los posibles compradores, ya que para tenerlos acabados antes de trasladarse a la propiedad horizontal, muchas veces se requeriría la adquisición de préstamos bancarios para mejoramiento de la vivienda. El mejoramiento de la vivienda en el caso de las viviendas de interés prioritario es casi obligatorio y sumándose a los gastos que asume la familia en su nueva residencia, es algo que se debe tener a considerar para entender la situación de sus habitantes. Cuando se dice que obligatorio es porque en los apartamentos que se entregan no hay puertas y el piso tiene que adecuarse, ya que se encuentra en cemento, y al residir de esta forma, el piso en cemento empieza a desmoronarse, lo que conllevaría un gasto adicional en el tiempo. Estas adecuaciones son las transformaciones primordiales que lleva a cabo los habitantes. El resultado de estas es evidencia de los diferentes recursos que dispone la familia para construir el apartamento que aspiran tener. Cuando se suman los costos que implican la adecuación de la vivienda, junto con hasta el momento unos costos adicionales en el transporte, la administración, la cuota mensual de la compra del apartamento, los servicios públicos, entre otras, el costo de vida dentro de las nuevas unidades habitacionales aumenta, lo que conlleva a que se presenten fenómenos preocupantes, como lo es que los apartamentos pensados para un núcleo familiar en ocasiones están siendo habitados por 2 de estos, ya que al unir los ingresos económicos son capaces de suplir los gastos que su nueva vivienda implica. Para muchas de estas personas, estas inconveniencias y dificultades que presentan habitando allí son solo el precio que tiene el sueño de tener residencia propia. Respecto a los apartamentos, no permiten flexibilidad para transformarse en el tiempo. Los muros existentes son de concreto, ya que en la construcción de los bloques la tecnología que se emplea es la de moldes livianos, un sistema que se centra en fundir en concreto todos los muros, haciéndolos la estructura de la torre. Estos muros son entregados tal cual los dejan las placas metálicas que sirven de formaleta en este sistema. Así las cosas, este megaproyecto no se puede catalogar como vivienda social, porque aunque se diga que va dirigido a población más vulnerable, solamente las personas que tienen acceso a préstamos bancarios, es decir, aquellos estables económicamente, podrán adquirir estas viviendas, dejando de lado a la población que no cuenta con un empleo fijo, por ejemplo, desplazados, vendedores ambulantes, madres cabezas de hogar, desempleados, entre otros.
De otro lado, no ofrece el sostenimiento de la vivienda por largo tiempo, es decir, una vivienda productiva sería más útil en cuanto pueda generar ingresos económicos estables o adicionales, o lugares adaptados para proveer empleo, por ejemplo, que el mercado de Ciudad Verde no estuviera a cargo de una empresa de la magnitud de Colsubsidio, sino que existiera variedad de locales a disposición de los habitantes, o contar con kioscos en las esquinas, etc. Asimismo, no contar con los equipamientos necesarios para garantizar la cobertura al total de la población ni estar adecuado según las necesidades de la misma. ¿Y qué decir del incremento de los gastos que genera el transporte, lo que hace casi imposible el sostenimiento a futuro de estas viviendas? Otro hecho que ratifica a Ciudad Verde como un ejemplo de no cumplir las características de vivienda social es la calidad espacial del interior de las viviendas, ya que muchas de estas no cuentan con el mínimo espacio necesario para habitar al ser modificadas. Las intenciones de los muebles para tener una percepción amplia de un espacio reducido también afectan la entrega de las viviendas inacabados. Es necesario que en Colombia el papel del Estado no se limite a ser el de mediador entre el sector privado y la ciudadanía. Esta es una de las causas por las cuales no existe una política que garantice la vivienda social. Lo que existe en realidad son políticas de financiación de vivienda, es decir, que el Estado, para mejorar esta situación, deberá asumir la producción de vivienda o la producción de suelo urbanizable, acompañada de políticas que regulen la calidad y garantías de la vivienda producida por el sector privado.